Como gestora cultural que se cuestiona las formas en las que se hace el arte, pues y no solo el arte, sino en general, cómo estamos construidos como sociedad, ¿cierto? Cómo nos desempeñamos en tantos de los campos que se pueden analizar en una maestría como esta. Lo primero que a mí me lleva a cuestionarme son las relaciones de poder, las jerarquías sociales, también un poco el consumo, las tendencias en ese consumo, porque si entendemos la estética como estilo o forma de hacer algo, pues en un momento en el que estamos además entendiendo los procesos culturales en otras materias de esta maestría, es muy importante reflexionar sobre cómo se da esa tendencia al consumo, a la manera en que nos desenvolvemos en el campo laboral o académico, sin cuestionarnos nada, ¿cierto? Porque para mí lo más importante como gestora es cuestionarme el porqué de las cosas para poder en algún momento intervenirlo. Bueno, como gestora cultural es importante hacer cuestionamientos a esa estética clásica, precisamente porque trabajamos con comunidades y con diferentes grupos poblacionales y que el arte contemporáneo permite a esos grupos que han estado históricamente excluidos, otras narrativas, ¿cierto? Desde el arte urbano, desde la danza, desde la pintura, expresar sus identidades como tal. Pues yo creo que desde la gestión cultural y desde la gestión cultural comunitaria, que también es mi campo, hay unas preguntas y unos cuestionamientos frente a la estética vitales, y es básicamente que, y pues lo he conversado como con algunas colegas que nos desempeñamos en el teatro comunitario, y es como que hemos sentido que un poco el teatro comunitario es como un teatro feo, como un teatro pobre, como un teatro de gente que está por allá, que desconoce los cánones oficiales de lo que sería lo bello, lo bueno, lo estético, y que eso otro no es estético. Entonces yo creo que ahí tenemos una reflexión muy importante frente a la reivindicación de nuestras propias estéticas, de nuestras propias formas de ver el mundo y de cómo queremos contar ese mundo, y que en esas formas particulares reside una belleza que tenemos que descubrir, ¿cierto? O sea, como que eso está vinculado con las formas en las que sentimos el mundo, en cómo esas espiritualidades y esas formas de concebirse el mundo y en el mundo y con el mundo configuran unas formas estéticas que podríamos decir como unas estéticas más cotidianas, y que eso no solamente está relegado desde la gestión cultural al mundo de las artes, que la reflexión estética atraviesa la vida cotidiana, incluso de qué voy pensando, qué voy observando mientras camino, y cómo las personas que estamos en este sector de la gestión cultural traemos esas reflexiones, ¿cierto? Como que no es que acaparamos esta reflexión o que solamente la experiencia de lo estético se da mientras estamos enfrentados a la relación con el arte o a la práctica artística, sino que está atravesando toda la vida, y de esa manera también poder vincular más la práctica artística a la vida cotidiana, al ser que está transitando la vida de manera permanente. Creo que ahí hay unas reflexiones también muy interesantes frente a cuáles son nuestras estéticas, que no tienen que ser tradicionales, ni tienen que estar aceptadas por todos y por todas, sino cómo voy encontrando mi propio camino. Y acompañamos también a las artistas y a los artistas en ese proceso. Si bien el arte clásico es importante y aún persiste pues como acción dentro de los grupos poblacionales con los que nosotros trabajamos, es importante darle voz, y que el arte contemporáneo da voz a otros discursos, ¿cierto? Otras narrativas, desde las manifestaciones culturales y desde las comunidades. Yo hago parte de una corporación que se llama Taller Creativo Lateralus. En este momento nos encontramos en este espacio, que ha sido un proyecto que hemos construido 4 artistas visuales y plásticos y yo, que soy la gestora cultural, y hemos utilizado el arte como un dispositivo pedagógico. Entonces, y hemos construido también un discurso alrededor de eso. Hemos trabajado con mujeres víctimas del conflicto, desde todo el tema, desde el autorretrato, el arte como sanación, el arte como posibilidad de encuentro, de poner la palabra con esas poblaciones que han sido víctimas de la violencia,
mujeres que han sido víctimas en muchos casos de violencia sexual y que el cuerpo es un territorio en disputa y lo primero que se afecta es el cuerpo. Entonces, efectivamente, nosotros utilizamos sobre todo el tema del tejido, del bordado, para que estas mujeres puedan expresar libremente, ¿cierto?, y contar su verdad. Hay un proyecto muy bonito que a mí me marcó y fue Retratos de Verdad. Lo hicimos con el Museo Casa de la Memoria y allí estas mujeres que fueron víctimas pues como de violencia sexual expresaron y pusieron y pudieron contar su verdad, esa verdad que nadie conoce, que no está en los libros de historia, sino que finalmente el arte posibilitó eso. Entonces esos discursos postcoloniales, incluso decoloniales, creo que se dice así, decoloniales, y desde el sur global, porque nosotros trabajamos mucho con esos discursos que son desde el sur, desde Latinoamérica, sí nos ha posibilitado mirar el arte desde otra perspectiva, la estética desde otra perspectiva, más allá de lo bello, ¿cierto? Es eso que construye esa mujer, que le posibilita reconocerse, autorreconocerse, y como decía Foucault, el arte es pues el dispositivo como tal es una narrativa. Yo creo que inicialmente, por ejemplo, mi investigación se nutrió mucho de estas perspectivas postcoloniales, porque el ejercicio sinfónico pues reproduce lógicas de obediencia que están ancladas a una historia eurocentrista, por ejemplo, por así llamarlo, y pues el postcolonialismo nos permite preguntarnos por ese origen que si bien obedece a un periodo pues, de colonización que ya pasó, que hay que entender las condiciones en las que pasó, pues todavía se mantienen hasta el día de hoy prácticas que ya ni siquiera son coherentes con el contexto que habitamos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también el tema de la mirada feminista ha sido fundamental porque me ha llevado a mí a reflexionar sobre mi papel de líder mujer en el gremio de la música y del arte, por ejemplo. Creo que han sido elementos fundamentales para analizar el quehacer que he venido desarrollando hasta ahora y cómo lo puedo transformar y mejorar para poder generar pues, mayor impacto desde lo que quiero hacer. Sí, han tenido mucha influencia. Creo que el reto principal ha sido como bajar la teoría a la práctica, no necesariamente como esto en la teoría funciona así como podría ser en la práctica o en la vida real, sino como desde mi práctica esos discursos permean la reflexión y la acción. Entonces, por ejemplo, encontrarme con las reflexiones postcoloniales sobre la estética o incluso sobre los feminismos es como, ¿qué lugar ocupo yo? Creo que sobre todo ha sido como la reflexión hacia mí misma y sobre los procesos que yo acompaño. Entonces es como ¿qué estoy entendiendo yo y qué está entendiendo la organización de la que hago parte por cultura? ¿Cómo acompañamos a las comunidades? ¿Cuál es la idea de comunidad que yo tengo? ¿Cuál es la idea de público que yo tengo? ¿Cuál es la idea de niños y de niñas que yo tengo? ¿Cuál es el lugar como mujer que yo ocupo, por ejemplo, dentro de una organización teatral comunitaria? Cuando, por ejemplo, en las organizaciones teatrales comunitarias hay muchas mujeres, pero finalmente quienes ejercen roles de poder, quienes ocupan ciertos espacios. Entonces también darnos cuenta que finalmente, al menos para mí, la estética me trae todas esas reflexiones. Es como el lugar en el que yo logro amarrar tanto la reflexión política, ética, pedagógica y económica de mi hacer. Entonces, para mí es como una plataforma donde estos discursos me han permitido entender que he ocupado un lugar que tal vez no era el que yo estaba pensando que estaba ocupando, que a veces creo que puedo ser muy participativa y muy democrática cuando realmente no lo estoy siendo, o cuando incluso no, me puede pasar o nos puede pasar a cualquiera como que creemos que tenemos cierta verdad y que hay unas comunidades que desconocen esa verdad y que el arte trae esa verdad para que todos estemos en la verdad, desconociendo como un montón de realmente las dinámicas que tienen las comunidades. A veces he sentido que somos muy como intrusivos, ¿cierto? Como que traemos el arte a la comunidad, pero realmente ese es el lugar, desde ese lugar en el que lo estamos haciendo y cuál es la reflexión que está atravesando allí. Y creo que también la mirada feminista nos permite entender los roles que estamos ocupando, las relaciones de poder, cómo las estamos llevando a cabo y cómo estamos ocupando tanto los espacios como los lugares de cuidado.